¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por sus comentarios constructivos, comentarios destructivos. Sencillamente no los leemos, los ignoramos porque eso más bien daña la salud mental. Y aquí hay poca salud mental, así como hay poca seguridad, salud pública. Están llenos los hospitales de gente con enfermedades mentales, podríamos decir. Sí. Y también otro tipo de enfermedades que necesitan ser atendidas. Y precisamente el tema de hoy es la seguridad en la salud pública. ¿Qué pasa? Ya la OMS ha emitido una alerta mundial sobre esta, la que tengo entendido que se llama es sobre la viruela del mono, que surgió en África. Ya Panamá ha tirado las alarmas, ha disparado las alarmas. A ver acá, ahora cómo es tan fácil, a ver acá, a ver qué es lo que se hace. Pero lo cierto es que en algún momento se dijo que estaba por aquí, pero hubo un control inmediato, hubo una respuesta inmediata de las autoridades de salud en ese momento que dirigía el doctor José Manuel Mateu, quien esta tarde, pues lo tenemos precisamente aquí de invitado. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir a nuestra casa. Bienvenido. Un placer, don Carlos, estar en su programa y, bueno, tratar de orientar en algunas cosas. Claro, eso es lo importante. Y eso es lo que nos llama la atención y nos ha motivado en generar esta invitación aquí. La salud pública en el país, doctor, se ha estado hablando de dengue, se ha estado hablando de todas las enfermedades de arbovirosis, o sea, el chikungunya, se ha hablado, el Zika no sabemos qué se hizo, qué pasó con el SIDA, qué pasó con todo eso, ahora con esto de la viruela del mono, qué pasó qué ha pasado con todo ese tipo de enfermedades. Ahí están, ha habido algún control, no hay alguna política de Estado orientada para controlar todo ese tipo de situaciones, y que a diario lo vivimos los hondureños, doctor, y que vivimos con esa ansiedad que genera el hecho de un zancudo. Solo un zancudo, imagínense cuántos muertos. Se habla de cifras de que de 100,000 infectados y más de 100 muertos ya. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto, doctor? Gracias por la invitación. Un placer. Miren, mucha gente se pone a opinar, a hablar y criticar, pero con espíritu destructivo. Se supone que todo el mundo sabe de salud, como todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo hace las alineaciones de la selección, todo el mundo dice que la falta no era falta, que sí era falta, y así pasa en salud. Todo el mundo dice lo que hay que hacer, pero honestamente, a mi modo de ver, el Ministerio de Salud es el más complejo. Usted tiene más de 30,000 empleados de toda naturaleza, desde el empleado más humilde, un conserje, una aseadora, hasta el nivel más alto, doctorados, PhD, y cuesta manejar el personal, por un lado. Luego usted ahí tiene que comprar de todo. Medicinas es una de las cosas, pero usted compra ahí de vehículos, desde bombas para fumigación, de papelería, de todo lo que otras secretarías solo a eso se dedican. Algunas solo escriben, solo hacen números. Entonces realmente ser ministro de salud es complejo y no es fácil manejar todas estas problemáticas. No son exclusivamente de Honduras. Cuando usted se pone a ver noticias en otros países, pasa similar. Hay escándalos en los ministerios de salud, hay críticas. Obviamente el ser humano quiere que todo sea perfecto, pero no es así. El dengue, en el caso cuando nos tocó a nosotros, fueron menos casos que ahora. Obviamente hay situaciones que pueden ser diferentes. Esto va en incremento. Había habido una epidemia en el 2019 y se decía que cada 4 años era aquellas subidas. Sí. Y Brasil era el país que más tenía, inclusive dado que Brasil es Brasil en todo. Y él era prioridad para recibir las ventas de
Abate, de deltametrina, de todas las cosas que se utilizan, de las mismas bombas de fumigación para los carros, para andar en el hombro. Nosotros estábamos en la fila. Por más que estábamos diciendo, tengo el dinero, quiero comprar, teníamos que esperar que le entreguen a otros. A nosotros nos tocó una secretaría en ese momento donde veníamos saliendo de pandemia, todavía con mascarilla, tener que ir tomando medidas para ver cómo le íbamos retirando y que no hubieran rebrotes. Había gente que se dedicaba a criticar todo. Si quitaba la mascarilla era malo, si la sostenía era malo. O sea, los invitaba a estar en comité para tomar esas decisiones y no querían. Tuve que apoyarme en gente que, aunque no fuera empleado de la Secretaría, tuviera la capacidad profesional y que nos orientara en las decisiones. Un ejemplo de ello fue el doctor Carlos Alvarado Galvez, un neumólogo de prestigio, un investigador. Fue la persona que detrás de mí me iba asesorando, más los epidemiólogos de la Secretaría, pero yo escuchaba mucho la opinión de él, porque otros que eran empleados de la Secretaría no querían colaborar. Pero bien, en este momento, todas estas enfermedades ya se quedaron. Inclusive el virus de COVID llegó, se quedó. Y usted va a seguir viendo que van a haber de uno que otro que va a salir con COVID. Obviamente ahora hay diferencias. Sigue habiendo gente que critica las vacunas sin ningún conocimiento. Si no existieran las vacunas, seguirían muriéndose las personas de poliomielitis, de viruela, de sarampión, de rubiola. Gracias a eso, usted ya no volvió a ver gente que se moría o que quedaba con un brazo que no lo movía, una pierna que no. Fueron las vacunas. Igual pasó con el COVID. Yo tuve COVID grave, ustedes lo saben, pero en ese momento yo no había tenido vacunas. Las vacunas llegaron 2 meses después. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que como ya la población, la mayoría, fuimos vacunados con 4 dosis y todo, ok, entonces tenemos defensa y nos protegemos contra el COVID, que nos vuelve a dar, pero ya una cosa leve, que ya es como un cuadro respiratorio que le duró 3-4 días y usted sigue su vida, pero el COVID se quedó. Y así está el dengue, el pensar que se va a eliminar. Pero el dengue está matando gente. Que mucho más ahorita, mucho más. Y es lamentable, doloroso decir, un pinche zancudito, una cosa tan chiquita, le ocasiona la pérdida de la vida de alguien. Está sucediendo en todas las Américas, Sí, pero en Honduras se han disparado los casos. No es crítica malsana en ningún momento, porque hay gente que luego me critica a mí de decir, ¿cómo es que ahora tenés las soluciones y cuando eras ministro no lo hacías? Sí, lo hice. Nosotros tuvimos un brote tremendo, que fue sobre todo en la región central, en Comayagua. ¿Qué nos tocó hacer? Irnos a meter ahí 3 semanas. Yo mandé a la ministra que ahí estuvo, ahí vivía, a mi jefe de epidemiología, y yo fui 4 veces. A cabildos abiertos, a sesiones de corporación, a ir a los colegios, escuelas. Yo mismo iba a dar las charlas para eliminar los criaderos. La alcaldía terminó poniendo finalmente una ordenanza donde habían sanciones para los que no limpiaban los terrenos. Creo que eso es vital, porque la gente espera que andemos fumigando. Sí, pero eso no es el kit del asunto. Eso es una parte minúscula. Si no quitamos los criaderos, y los criaderos están en las casas, las pilas sin tapar. ¿Ok? Usted puede ir a mi casa y va a ver que yo le tengo una tabla y alrededor de la tabla un trapo para que no quede una filtración, aparte de estarla lavando. Pero la gente no lo hace. A mí me decían, no han venido los de la Secretaría a lavarme la pila. Quería que le lavaran la pila. Por favor, ¿cuántos empleados tendrían que haber? Entonces, en este momento, respetuosamente, yo diría a las autoridades, siéntense con la MON, porque esta cosa ahorita está en la mitad del país, en la mitad de los departamentos. Siéntense con la MON. Si la MON trabaja al brazo junto a la Secretaría de Salud, con las ordenanzas y las sanciones, van a eliminar los criaderos. Mientras no se eliminen los criaderos, y estamos en época de lluvia, donde se acumulan los charcos y todo, fíjese que el mosquito es un mosquito tan aseado, le gusta el agua limpia. Usted no va a ver el mosquito metido en líquido ahí, en aceite y cosas, no. Es en agua limpia. Es agua limpia, donde los criaderos del zancudo son en agua limpia. Las baldes que se utilizan para guardar agua, donde se ponen las flores, las llantas donde queda acumulada, en las chatarreras. Ahí es donde tiene que poderse hacer que la gente entienda qué es lo que tiene que eliminar y dejar tapadas sus pilas. En cualquier lugar, una pinche chapita.
la chapa, la tapadera de una botella y quedó, en vez de estar boca abajo, está para arriba y ahí hay agua. Ahí ese es un criadero. Y cualquiera dirá, yo no tengo criadero. Sorprendentemente, en la casa de cualquiera de nosotros pueden haber. Vamos alrededor de la casa y vamos a ver que hay una chapa, quítela, porque ese es un criadero de zancudo. ¿Qué pasa con los zancudos? Porque hay gente que, a mí alguna vez me salió una persona con una pistola aquí, que me dijeron que yo fuera porque él no quería colaborar y tenía que la suciedad en su patio, y llego yo, y el tipo solo me dijo, ¿y qué? Límpialo pues, con la palma aquí en la pistola. Y yo solo le dije, mire señor, los zancudos que están aquí van a picar a su familia, a sus hijos, porque el área de vuelo de él es muy limitada, no va a llegar a mi casa. Eso fue en un municipio de Olancho. No le va a servir esa pistola tampoco para poder defender a sus hijos, a sus familiares. Pero es la mentalidad de las personas. Entonces, yo creo que ahorita tienen que invertir hasta en campaña de publicidad. Van a decir que yo no invertía. Sí, es cierto, no invertía, pero yo iba a las escuelas yo directamente a dar la charla. Ahorita, y fue una de mis fallas, a lo mejor no haber invertido en publicidad y que vieran que sí hacíamos las cosas. Ahorita yo diría, tienen que destinar recursos para todos estos programas y enseñar eso, pero videos sin mucha complicación, sí. Enseñar algo sencillo, ¿no? Muy sencillo, que lo entienda la gente. Si el mosquito pica, la gente está con fiebre, se está muriendo. Así de sencillo. Y ahorita, ¿quiénes están muriendo? Jóvenes y señoras jóvenes embarazadas, niños. Entonces, eso no se vale, pues. No es una crítica malsana, simplemente decir, siéntense con la MON. Tienen que trabajar con las municipalidades, tiene que haber ordenanza municipal, que el que no limpie sus terrenos solares, pues hay una multa, e inclusive llegará más. Y ahí le va a llegar la multa en el recibo de que tiene inmuebles y todo. En el recibo, bueno, si es que ahora todo es automático. Sí. Yo me atrasé 2 días en el pago de la matrícula del carro. Salieron 2.200 lempiras de multa. Y híjole, porque se me había olvidado. Ya no son 500 lempiras, ya le subieron. No, salieron 1.000 de multa de la tasa del gobierno. Ajá. Y 1.200 de la tasa municipal. ¿Y qué me quedó? Pagarlo, fue mi error. Entonces, ahora eso es automático. El que no limpie también lo multan. Así de sencillo. Doctor, esa es una medida coercitiva que también ayudaría a la propia población. Pues, es decir, se habla de 100.000 casos, doctor. Sí, ahorita es lo que llevan contabilizado. Es decir, que esto va... ¿Y cuánto llevamos? Faltan 21 semanas para que termine el año. ¿Significa que 2019 lo va a ser superado? Sí, yo creo que lamentablemente así va a pasar. Ahora, los casos que la Secretaría reporta en mi administración, en cualquier otra, no son todos, porque esos son los que llegan a los establecimientos de salud. Pero mucha gente está con fiebre y todo, entonces se queda en su casa, la tienen hidratada, toma acetaminofén y ese no se contabiliza. O sea, sí. No es cierto que solo son ese número de casos, hay que ser realista. Ese es lo que se llegó a los establecimientos de salud, más otra cantidad que la perdemos. Y hay otra gente que está al interior que no tiene acceso tampoco a nada. Así es, o sea, son más casos. Está pasando en todos lados, pero aparentemente Honduras es el que lleva más en Centroamérica. Qué lamentable, porque también ver morir jóvenes, como dice usted, mujeres embarazadas, niños, sí, que es la población más afectada. A nosotros nos pasó en Comayagua, el hospital se saturó. Yo estuve ahí, el director que estaba, Kelvin, pediatra, muy bueno el joven. No teníamos bombas de infusión, hubo que comprar de emergencia, pero no teníamos ni pediatras. Contratamos a todos los pediatras de Comayagua para poder tener 2 por cada hora de turno. Y tuvimos que buscar pediatras en Tegucigalpa y todo porque no había. Imagínense, a nivel nacional realmente faltan muchos médicos especialistas en Honduras. Por eso, en nuestra administración aumentamos 35% el número de becas para estudios de especialidad. Faltan. Aquí se habla de que hay tantos miles de médicos desempleados, 11.000, 12.000, pero son médicos generales. Entonces hay que darles la oportunidad que se especialicen. A algunos, como yo, de barrio pobre, el reparto, nosotros sacamos préstamo para irnos a estudiar. Ahora pasa que muchos no quieren sacar un préstamo, pero uno viene endeudado hasta los queques. Yo vivía en el reparto, ya era médico especialista y andábamos en bus con mi esposa. Teníamos que pagar la deuda que habíamos adquirido para irnos a estudiar. Ahorita los muchachos deben hacer el esfuerzo.
Y la Secretaría de Salud debe abrir más plazas. Uno de nuestros sueños fue abrir las especialidades en Copán, porque es un hospital grande ya. Sí. Y cuando se hiciera el de Santa Bárbara, abrirle en Santa Bárbara también y en Choluteca. Íbamos a abrir 6 especialidades en Copán, pero creo que ese proyecto también se quedó ahorita parado. Doctor, ¿qué pasó con todos esos proyectos y toda esa situación que cuando usted en algún momento dejó el Congreso Nacional y fue llamado para ocupar el cargo frente a la Secretaría de Salud, y que habló de varios proyectos, incluyendo los hospitales, incluyendo magnos proyectos dentro de la salud? ¿Qué pasó con todos esos proyectos? ¿Hubo que había mucha envidia? ¿Qué fue lo que ocurrió en todo esto? Bueno, yo creo que en Honduras nos han acostumbrado a que ya no podemos soñar en grande. Aquí si la selección clasifica, ya estuvo, clasificó al Mundial y no debe de aspirarse a que vaya a ganar. Si logra llegar y que no la golean, aplausos, porque ya lo hicieron. Vamos a competir a las Olimpiadas, les cuesta mucho a los atletas por el poco apoyo, pero está bien, compitió, aplausos. Óigame, pero Guatemala gana medalla, Panamá gana medalla, Costa Rica ha ganado medalla. O sea, debemos aspirar a más. No estoy criticando en ningún momento a los atletas. No. Eso solamente es un ejemplo de superación y de aspiración. Claro, y lo que les cuesta a esos muchachos, 4 de la mañana ya están entrenando y todo. Pero debemos aspirar a más. Entonces, a mí me ha gustado siempre soñar. Venía de un barrio pobre y yo soñé ser médico. Bueno, empecé a trabajar desde que era estudiante. Soñé especializarme en el extranjero, me endeudé. Y soñé tener una mujer para toda mi vida. Bueno, llevamos 39 años casados, bendito sea Dios. Pero al llegar a la secretaría, yo había hecho estas hojas. Ajá. No es ninguna novedad. Esto fue lo que yo le llevé a Manuel Zelaya Rosales, donde decía las 10 principales cosas en las que yo quería enfocarme. Y ahí estaba la construcción de algunos hospitales. Sí, aquí está construcción de hospitales, politraumatológico, Tegucigalpa, en San Pedro Sula, médico quirúrgico del Seguro Social. Ajá, de estos. Sí, yo hablaba de 4 hospitales en ese momento, pero a medida voy conociendo más la realidad me metía más cosas. Sí. Usted encuentra ya hasta los trasplantes renales, que ahora va a poner a hablar. Qué interesante. Todo eso porque, yo lo llevaba. ¿Okay? Doctor, usted llevaba ya planificado todo lo que se podía hacer en salud. Se los presentó que yo a las autoridades. Sí, yo había sido vice. ¿Le aprobaron todo esto? Bueno, cuando el expresidente Zelaya lo vio, entonces fue cuando le habló a doña Xiomara y después me dijeron, ok, mantente en silencio, no digas nada. Todo el mundo se andaba vendiendo de que iba a ser el ministro y tú vas a ser el ministro. ¿Qué pasaba? Que en el plan de gobierno del Libre, aquí no dice nada de salud. Página 38, 39, usted no va a leer ninguna de esas cosas. No es crítica, simplemente el plan lo habían hecho gente que... Pues... ¿Qué página no? 38. 38 a la 42. Ese plan no dice se va a hacer esto, se va a hacer aquello, nada. Entonces, cuando el expresidente Zelaya ve que yo le propongo estas cosas, obviamente ellos ven que se puede hacer. Sí. Bueno, vamos al Congreso un 23 de febrero, digo lo que encontramos en la Secretaría y lo que íbamos a hacer. Nos metimos de cabeza a eso, a 9 hospitales. En este momento está uno en construcción, que es el materno neonatal de Copán. Ese creo que sí se va a terminar en esta administración, pero los otros, pues por una u otra razón, están un poco detenidos. No quiere decir que no se van a hacer, pero creo que lamentablemente no los va a inaugurar doña Xiomara. Hablamos de... Y creo que ella creo que ella está consciente, creo que tenemos algo ahí en producción. Creo que ella está consciente de esto, que no va a poderlos terminar. Mire, la razón que me dieron a mí para quitar los fondos de España, con los fondos de España íbamos a hacer los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara. Y la razón era que esos fondos no van a estar disponibles y no se van a poder inaugurar los hospitales en este periodo de gobierno. Yo decía que sí, habíamos traído a la mejor gente, no de acá, del extranjero, que había estado en 17 países haciendo eso, era nuestro asesor, un español que había estado en Abu Dhabi, Sierra Leona, China, Argentina, México, en fin, en 17 países haciendo. Y él era la persona que estaba ayudándome en estos proyectos. A la altura de agosto dijeron que no, que los iba a hacer con fondos del gobierno de Honduras. A mí me llamó la atención, peleé por eso,
pero al fin de cuentas la decisión se toma a otro nivel y decidieron hacerlo acá. En este momento, sí, yo veo que están levantando la estructura de metal de estos hospitales, pero falta muchísimo. Esto es como cuando se hace una casa. Los detalles, lo de adentro es lo que más se tarda. Entonces, tal vez me parece que podrán terminar el hospital de Ocotepeque y el hospital de Salamá, que son hospitales básicos de 36 camas. Los otros difícilmente. El hospital de Santa Bárbara anda casi en 200 camas. El hospital de Choluteca 194. El hospital de Tocoa es similar. El hospital de Roatán, que ahí también divergimos en algunas cosas. Uno, el hospital nuevo. Ese hospital, cuando pusimos a una empresa española que revisara lo que estaba haciéndose ahí, ella hizo un nuevo rediseño porque no tenía ni tuberías para los gases medicinales, etcétera, y le agregamos unas áreas. Hospital de día para cáncer, para ponerle quimioterapia a la gente y que de aquí se le mande la quimioterapia y no tengan que venir a Tegucigalpa. Un área también para poner diálisis, y también le agregamos medicina hiperbárica. Esto es a los buzos que sufren el síndrome de descompresión. Entonces el hospital iba a ser más grande que lo que ellos ya tenían. Ese hospital, entiendo yo, que ya tendría que estar licitado y haber empezado la construcción, pero por diversas razones, yo ya no estoy en la secretaría, yo veo que no se ha empezado ninguno de estos hospitales. Los dos de trauma, el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa, se me cuestionaba hasta por autoridades médicas gremiales que decían que por qué íbamos a hacer hospitales nuevos si los viejos no servían. ¿Y cómo van a servir si ya están sobresaturados? Yo soy médico que estudió en los años 70, 80, cuando se inauguró el Hospital Escuela. Sí. Por el 77. Todavía sigue ahí el Hospital Escuela, ¿verdad? Así es. Tegucigalpa tenía 300,000 habitantes, ahorita tiene 2 millones. Entonces, obvio que la gente está tirada en el suelo. La emergencia tiene 400% de ocupación. Por eso, porque dijimos, hagamos el hospital de trauma. ¿Cuánto accidente de moto? ¿Cuánto baleado, puñaleado? Entonces, con eso vamos a descargar la emergencia del hospital y mejorará la atención en los quirófanos. Bueno, tampoco veo que han iniciado. Doctor, ahí precisamente la presidenta señala, veamos qué es lo que dijo en relación a esto de los hospitales. No los va a concluir por no sé por qué motivo. Pero lo cierto es que estaba plasmado dentro de lo que usted había entregado. Escuchemos a la presidenta. El día de ayer, antier, yo tuve una intervención y dije que yo no iba a concluir todos los proyectos que estamos realizando. Bueno, no todos, algunos de esos proyectos que estamos realizando. No lo voy a concluir, estamos haciendo estudios en hidroeléctricas. Yo los que estoy esforzándome es para dejar concluidos sus estudios y que esto nos permita que en el próximo gobierno se inicie la construcción de estos hidroeléctricas. Igual también hospitales, son 8 hospitales. Yo estoy clara que no lo voy a concluir, especialmente los de trauma de San Pedro Sula y el de trauma de Tegucigalpa. Por sus condiciones, por lo que se necesita, tiene que ser un estudio muy concienzudo, necesita toda una estructura especial para poderla llegar. Pero los estamos iniciando. Ahora, si estamos avanzando fuertemente en carreteras, estamos avanzando fuertemente en la reparación de escuelas. De las 12,700 escuelas, ya llevamos aproximadamente reparadas 2,000. Ahí está. Y un poco más. No va a concluir, doctor. Y estaba programado, o sea, según lo que usted planteó aquí, estaba programado para terminarlo en esos 4 años. Sí, era la idea. Mire, yo lamento, doña Xiomara Castro es una buena mujer. Sí. Hay gente que ha querido que yo la ataque porque me quitaron de ministro. No, yo no tengo ese corazón. Ella es una mujer noble. Ella sabe que yo fui muy leal a su gestión. Usted ve que no hay ninguna placa puesta con mi nombre en ningún lado. Los proyectos que nosotros hacíamos, decía Xiomara, sí, era un respeto. Me parece de que un ministro simplemente está haciendo su trabajo, no tiene que andarse vendiendo como que... Y le pagan para que lo haga. Y nos pagan, así. Entonces yo no andaba en eso, ella sabe que le fui muy leal.
En este momento yo lamento que sí, la mayoría no van a tener su placa. A mí eso ya me había pasado. Cuando yo fui viceministro en el gobierno del ingeniero Carlos Flores, 98 al 2002, nosotros durante 3 años manejamos un proyecto que fueron los hospitales de Tel y Danlí. Los dejamos licitados, iniciada la construcción allá a la altura de octubre del 2001. ¿Y quién puso las placas? El gobierno del presidente Maduro, pero eso no importa. Los hospitales de Tela y Danlí le están sirviendo a la población. Dios sabe quiénes estuvimos atrás de ellos. Igual va a pasar ahora. El siguiente gobierno le tocará inaugurar. Es correcto, los va a dejar iniciados. Yo sí confío en eso. Y los fondos están. Nos tocó aprobarlos, inclusive ya nosotros en el Congreso, el préstamo del BID, el préstamo de Japón y el préstamo del Banco Centroamericano. Así que los hospitales están. Aquí, como hay una politiquería barata entre que son de izquierda a derecha y se pasan criticando, igual a uno también le tocó terminar proyectos que empezó el gobierno nacionalista. Sí. Esto es así, es una continuidad, ¿no? Y a mí no me da... Y que esa politiquería barata más bien perjudica al pueblo, porque al final de cuentas todos somos hondureños. Mire... todos somos humanos, pues, o sea... Sí, yo... Y entonces que este es de izquierda, que este es de derecha, que este esté en el censo, que este no. El país, o sea, es uno solo. Y deberíamos tener un plan de nación de verdad. Es decir, venga el gobierno que venga, hay proyectos que sí se van a seguir haciendo. Aquí no. Porque son buenos. Sí. Así es. Hay cosas que son incorrectas y deben de quitarse. Sí. Pero que me digan, construir un sistema de salud más justo con estas instalaciones, ¿a quién le perjudica? Pero ha habido gente que ha criticado hasta que ¿por qué van a hacer hospitales nuevos? Por Dios, por un lado dicen que no hay plazas para médicos. Si se hace hospitales nuevos van a haber más plazas. Que no hay cupos, que están retrasados. Si hay hospitales nuevos van a haber más facilidades los cupos. O sea, pero hay gente que le gusta criticar por criticar. Yo estoy seguro que si les pusieran de ministros harían desastre, porque no tienen idea de lo que significa esto. En este momento, yo le reitero, creo que doña Xiomara va a poder inaugurar unos 3 hospitales. Los demás los va a dejar en construcción. No sé si van a querer poner como una placa de primera fase, pero el siguiente que venga le va a tocar inaugurarlos. ¿Qué haría yo de presidente? Estamos así guaseando, pues, o diciendo cosas que no. Si yo fuera presidente y me tocara venir a inaugurar cosas que el presidente anterior dejó encaminadas, yo lo llamaría que estuviera al lado mío y que lo inauguráramos juntos, porque sería una obra que lo empezó el gobierno anterior y lo termina el siguiente. Entonces debería de haber esa caballerosidad, ese respeto a lo que otros hicieron. Yo en el Congreso hemos estado tratando de no estar peleando entre una y otra bancada. Yo me pongo, y feo que diga yo, pero lo estoy haciendo. Si algo lo empezó un gobierno liberal, si lo empezó un gobierno nacionalista, por ejemplo, la ley de promoción, los descuentos para las personas de la tercera edad, las empezó don Donaldo Reyes Avelar, un diputado nacionalista. Yo le doy a él lo que él merece, es decir, en base a lo que él hizo, ahora vamos a tratar de modificar y mejorar esta ley, pero viene de aquel gobierno y creo que así deberíamos de actuar. Sí, doctor, fíjese que aquí la diputada Maribel Espinosa también ha criticado este hospital de Islas de la Bahía. La miramos, veamos la continuación. Se habló de cambiar las condiciones en los hospitales, eso no es cierto. Vengo llegando la semana pasada de Islas de la Bahía y veo que el esfuerzo de los ciudadanos de Islas de la Bahía construyeron un edificio para un hospital. Y en lugar de equipar el hospital, lo que hizo este gobierno fue una contratación directa para construir un hospital de emergencia que cuesta alrededor de 52 o 53 millones, que iba a estar en 90 días ante la emergencia, y el plazo de los 90 días se venció en junio. Y los enfermos siguen en condiciones graves porque no hay las condiciones para atenderlos, en lugar de equipar el hospital que habían construido, que está construido por los ciudadanos de Roatán. Entonces yo me pregunto,
¿Cuál es el criterio ahí? Ninguno, pura politiquería. Fueron a iniciar una obra nueva, estando una que solo es cuestión de equiparla. ¿Hay algunas inexactitudes en esto, doctor? Sí, ella es abogada, alguien que yo respeto mucho y que inclusive cuando ella da sus opiniones en el Congreso yo pongo extrema atención. Pero aquí está equivocada. Mire, lo que hicieron en Roatán, y fue lo que yo fui a conocer, era un hospital de $2.2 millones llevaban invertido, de los cuales 2 millones se los dio la empresa eléctrica de ahí. Y era un diseño que habían comprado de un hospital pequeñito privado de Choluteca. Nosotros decidimos que íbamos a terminarlo, pero no solo es de meterle equipo, ahí anda muy equivocada, ni siquiera en las paredes tiene las tuberías de gases medicinales, la distribución completamente mala, pero no era para botarlo. Lo que se hizo fue que una empresa que ya estaba acá para avanzar en el tiempo, que estaba en el diseño de los módulos materno-neonatales, una empresa dedicada a esto en el mundo, hiciera una evaluación y un rediseño del hospital. Entonces esta empresa lo hizo y, por decir algo, tropicalizó el diseño hasta cambiarle fachadas, etcétera, esto que ustedes están mostrando, y se agregaron áreas, se iba a tener un tercer piso porque no daba con lo que estaba para lo que se esperaba para ese hospital, lo que merece la gente de las islas, y estaba pendiente la licitación que los organismos financieros internacionales la llevan, el BID en este caso. Eso es ese hospital, era terminarlo y equiparlo. Son $39 millones los estimados. Sí, o sea, llevaban 2 millones, pero ahí no es eso. Van a decir, pero si ellos solo gastaron 2, porque no, ahí me tienen que botar hasta la rampa. Hay una rampa, sí, va a tener ascensores, pero debe haber una rampa. Y donde está colocada estorba para el paso de las camillas para los quirófanos. Entonces tienen que botar eso, hacerlo por otro lado. O sea, hay otros criterios técnicos. Pero ahora, se revuelve lo que pasó con el incendio. En el incendio se quema el Hospital Viejo y queda un área en el centro de la ciudad. Ahí yo concuerdo con la abogada. No era necesario que se pusiera el gobierno a invertir en hacer un hospital en esa zona. Y yo se los dije a las autoridades ya siendo diputado, que eso era absurdo, que para qué iban a gastar. Ella dijo 59 millones, yo tengo entendido que son como 100, que a través de la CIT lo iban a hacer. ¿Para qué vamos a ocupar 2 hospitales en Roatán si no va a haber personal médico para que esté en uno y esté en el otro? Simplemente había que poner un hospital de campaña. Lo sugerí. Se le podía pedir a los Estados Unidos que nos montara un hospital en 15 días, de esos que ponen en la guerra, con 2 quirófanos y todo. Yo estoy seguro que nos hubieran ayudado. O dejar un barco hospital como el que acaba de venir y que por mientras allá estuvieran sacando eso. Pero no, decidieron que había que hacer eso, que no lo han terminado. Y no lo van a terminar. No lo va a terminar y además es absurdo, pero la propia municipalidad ya estaba trabajando, creo que con la iglesia menonita y con donaciones, haciendo una especie, llamémosle, de policlínico para atender por mientras. Creo que el gobierno, en vez de estar compitiendo con un alcalde que es liberal, pero que es buen alcalde, simplemente debieron apoyarlo para tener lo que él ya estaba haciendo y solucionar y no gastar en ese otro hospital. Pero son cosas diferentes, el hospital nuevo. Pero esas recomendaciones no son tomadas en cuenta, doctor. O sea, tristemente no. Porque siempre va el ingrediente político y el problema es que cuando los políticos tocan algo, ahí es donde se afecta. Mire, ¿qué ha pasado con los pacientes renales? Pero eso me lo va a contestar, doctor, porque también en su administración hubo licitaciones. Nos cuenta qué fue lo que pasó con esas licitaciones, realmente cuáles eran los requisitos, se cumplían, no se cumplían, qué fue lo que se les pidió a esas compañías, se rompió algún monopolio, qué fue lo que ocurrió. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el doctor José Manuel Mateu. Casilla 153 creo que era. si no mal no recuerdo, me acuerdo bien porque ¿por qué le causó tanta risa, doctor? Porque es cierto, ¿va? No, es que yo ya ni me acuerdo cuál era. No, es que yo sí recuerdo, fíjese, pero me acuerdo que decía. Vamos con el doctor José Manuel. Casilla 153.
Si la memoria no me falla, si era 153 o 283, ya me hizo dudar, pero no, era la 153, creo. Pero bien, llegó el doctor y llegó a ser ministro y llegó con todos estos planes, se los presentó al gobierno. Algunos ya están, qué bien que estén echándolos a andar. Ojalá que los pudieran terminar. Ya no hay tiempo para terminarlos, porque siempre está el ingrediente político ahí, siempre hay negociaciones feas por un lado y por el otro. Cuéntenos, doctor, esta situación que ha estado viviendo los pacientes renales, porque tengo entendido que venía una empresa que tenía ese monopolio completo por más de 20 años, no sé, creo que más todavía. Creo que usted había empezado ya cuando entró en el hospital escuela como médico y ya creo que estaba esa compañía por ahí. Cuéntanos un poco qué pasó ese tipo de... ¿Cómo se rompe el monopolio? Y ahora, ¿cómo está esa situación de los pacientes que están en manifestaciones, los vemos por todos lados quejándose? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sector, doctor? Ok. Los pacientes renales son gente que tiene necesidad de estar conectados a una máquina 3 veces a la semana, 4 horas al día, de por vida. Esto puede ser el tiempo que Dios les dé de vida, 10, 20, 30 años, van a estar dependientes de eso. Algunos de ellos se les puede hacer trasplante renal y se quita la hemodiálisis, pero van a seguir dependiendo de los medicamentos para evitar el rechazo del trasplante. Pero de más de 8,000 pacientes que hay en Honduras, ¿cuántos trasplantes se pueden hacer? Diga que en Panamá, que es un país que nos lleva mucha delantera, hacen un trasplante a la semana. O sea, al año logran hacer 50 trasplantes. Para hacer 500 pacientes serían 10 años. Para hacer 5,000 serían 100 años. Entonces no es cierto que porque se trasplanten ya se acabó el problema. Esto solo con los actuales, siempre habría más, pero el que se logre trasplantar, por eso era una de las cosas, de los 10 puntos básicos míos, el trasplante renal, y ya lo habíamos... Y este aparece en este plan, ¿verdad? Sí, eso yo no lo acabo de escribir, eso es lo que ya estaba. Ya habíamos hablado con organizaciones de Estados Unidos para empezar el trasplante renal este año, el trasplante hepático el siguiente año y luego soñar con el trasplante pulmonar. Esa era la idea. Ojalá la retomen. Pero bien, ¿qué había pasado con hemodiálisis? Desde hace 23 años, una misma empresa controlaba todo el mercado. Y no es delito. Si esa empresa ganara licitaciones, procesos de contratación abiertos y cumpliera lo que es para beneficio del paciente, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasó? La empresa no cambia las máquinas. Los pacientes, porque existen... O sea, que la máquina... Existen más de 8 asociaciones de pacientes. Esta empresa tiene una, que ellos mismos la crearon. Se llama ALPAR, Asociación Latina de Pacientes Renales, capítulo Honduras. Se la crearon en Miami, donde también tienen creada las otras cosas de ellos, donde compran sus insumos, etcétera. Y es su misma representante legal, la hermana de la dueña, de la presidenta de la empresa Diálisis de Honduras. Primer grado de consanguinidad. La hermana de la dueña es la representante legal de esa empresa, que a veces se ponen a alegar que hay que dejarlos estar en la licitación. ¿Cómo va a dejar estar en la licitación a alguien que es el hermanito de quien está participando? Esto es ilegal y la ley no lo permite. La ley de contratación dice que en las licitaciones, las comisiones de licitación, quien debe estar son empleados de la Secretaría. Usted puede llegar como cualquier ciudadano a estar en el proceso de apertura, observar y todo, pero no puede ser parte ahí del proceso. Bueno, ¿qué pasó? Que esta empresa estaba acostumbrada a sacar a los pacientes. Eso ha pasado siempre. Los saca a la calle, que le debían de tantos meses de pago y hacía las cosas. Bueno, una de esas manifestaciones, empezando el gobierno, los llevaron a casa presidencial. Ahí estuvieron como 6 horas. Me llamó la señora presidente para que yo fuera a ver qué estaba pasando. Nos sentamos con ellos y todo. Y después la presidenta, cuando se terminó con ellos, que yo dije, bueno, voy a ver cómo se pagan las deudas que se tienen. Venían desde el gobierno pasado. La presidenta me dijo, tenés que romper el monopolio.
No puede ser que una sola empresa esté. Esa sí fue una orden expresa de doña Xiomara Castro en su despacho. Yo le dije, ok, presidenta, vamos a hacer las cosas. Se invitó a todas las asociaciones de pacientes que estuvieran sentados con nosotros en la Secretaría de Salud. Yo mismo presidí 2 reuniones y se quedó que se iba a hacer un proceso de licitación. ¿Qué pasaba? Que la empresa que ella tiene, la sartén por el mango, la antigua, pues ella no quería licitaciones. Claro, quería porque seguir. el monopolio lo tenía completo. Pues. Óigame, si anualmente son 830 millones de lempiras, más es porque yo firmaba cada mes un pago de entre 80 y 82 millones de lempiras. Pero ¿qué era lo que llamaba la atención? Si nosotros estamos contratando el servicio, ¿cómo es que el personal de la Secretaría no podía entrar a las instalaciones de ellos a revisar las máquinas, a revisar si los tiempos eran los correctos, si se daba de verdad? ¿Ponían trabas a eso? No se permitía la entrada. Y se lo digo con pruebas. No me permitían a mi personal que entrara. Entonces, esto no puede ser. Hacemos un proceso. ¿Qué escondían, doctor? No sé, pero hacemos un proceso de licitación abierto donde pusimos que dividimos el país inclusive en 21 zonas para que pudieran participar cuanta empresa quisiera. Una empresa más pequeña, por decir algo, se juntaban los nefrólogos de, yo qué sé, de Atlántida y querían participar en la Ceiba. Bueno, participen. Lo dividimos en 21 zonas para que pudieran haber. Y en las bases se iba a poner que tenían que ser máquinas nuevas. Pero para prever que si esta empresa acababa de comprar máquinas hacía un año, algo así, dijera que le estábamos haciendo gastar, pusimos que las máquinas fueran al menos de no mayor de 2 años de uso. Pero además poníamos que iba a haber un control biométrico para los pacientes. O sea, el paciente marcara con su dedito a la hora que entraba, a la hora que salía, para ver si de verdad había estado 4 horas ahí. Y otros tipos de controles que iban en todo. Se puso la licitación, solo participaron lamentablemente 2 empresas y la otra empresa nueva le ganó 6 lotes. Le ganó, porque sí cumplía las máquinas nuevas. Los 15 lotes restantes no es que los ganó la empresa vieja, simplemente no había otro competidor. Entonces hubo que dárselos a que ella continuara, aunque no cumpliera los requisitos, hay que decirlo así. O sea, era un 20% del mercado lo que estaba perdiendo. Pero se siguió protestando y siguió haciendo cosas. Le puse los pagos al día. Cuando yo salgo el 1 de enero de este año, yo le dejé pagado hasta noviembre. Hasta noviembre. Claro, pues si uno jugaba honestamente y todos los proveedores saben que yo pagaba sin necesidad de... Doctor, y esta licitación fue transparente, es decir... Completamente. Y habían requisitos de que de las máquinas... Máquinas que fueran no mayores de 2 años de uso, le digo, el tener el control biométrico, que el personal de la Secretaría de Salud podía ir a revisar en el momento que fuera. El tener inclusive que los pacientes también pudieran dar reportes de cómo se sentían, cómo estaban. Nada del otro mundo. No se puso dirigida la licitación. A veces se puede dirigir si usted pone las especificaciones de una sola máquina, que solo la tiene una empresa. No, aquí se puso abierta. Cualquier máquina podía ser. Y eso está así. Trataron de impugnar, de parar el proceso a la altura de noviembre. Metieron un amparo en la corte con suspensión del acto reclamado. Y mágicamente hicieron recepción de ese amparo, pero cuando las cosas caminan pando, Dios lo protege a uno, y el amparo fue malo lo que pusieron ahí. Lo único que prohibían era un dictamen que había de asesoría legal, pero no prohibían el proceso. Además que no podía ningún magistrado ir contra la ley de contratación del Estado, que claramente establece quiénes pueden ser miembros de una comisión de licitación. Entonces el proceso se hizo, se adjudicó, pero la adjudicación fue hasta diciembre. Ahí terminé yo, 31 de diciembre, y se acabó. Este año las nuevas autoridades están haciendo un nuevo proceso. No sé cuántas empresas están participando y entiendo que la vieja empresa también sigue. ¿Qué hizo la vieja empresa? Sacó los pacientes a la calle la semana pasada exigiendo que no se hiciera licitación. O sea que esto que estamos viendo es gente que sacó. Claro, mire, generalmente la gente de hemodiálisis son gente humilde, gente pobre. ¿Qué dinero va a tener para andarse metiendo en una calle y todo? Y le suspendió el tratamiento ese día. Eso es inhumano. ¿Por qué? Porque lo sacó.
Lo sacó a la calle y es lo que siempre ha hecho. Esa es la presión, presionó. Así es. A Y la gente enferma. coordinado Ajá. por la costa norte, por el sur, por acá. Pobrecita la gente. Pero eso es delito. Doctor. Pues sí, yo creo que la Fiscalía de Derechos Humanos de la Vida debería investigar ese tipo de cosas. Y yo siempre dije, sí, yo no tengo nada que ocultar, porque trataban de relacionarme que estaba yo en cosas ahí. A mí que me investiguen. Así de sencillo, yo simplemente recibí el acta de recomendación de adjudicación y luego firmé el acta de adjudicación. Fíjese que esta empresa ni siquiera quiso firmar el contrato. Y yo tengo los documentos. Tuvimos que mandar un abogado que fuera y levantar un acta que le estábamos entregando, que él iba a seguir dando 15 lotes. No, porque ellos querían los otros 6 que habían perdido. Óyeme, si participó en un proceso, perdés 6, y vas a protestar. O sea, el Atalanta va a protestar porque ayer le ganó el Real Madrid. Ya decidiste jugar. Va a decir, el árbitro no era el que yo quería. No se vale, estás participando. Igual ahorita hay una licitación, entiendo, no sé por cuánto tiempo. Yo ya no soy el ministro. No sé cuántas empresas están participando, pero tendrán que aceptar los resultados si son conforme a ley. Sí, fíjese que tenemos una comunicación interna con el doctor Carlos Umaña, quien ha señalado y todavía sostiene de que son escudos humanos que utilizan estas empresas para proteger intereses de la misma empresa, para diálisis. Y son pacientes, como dice usted, que los tiran a la calle, que necesitan un tratamiento y se quedan sin tratamiento de repente ese día. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos. Aquí le escucha el doctor José Manuel Mateu, que no sé si ya lo convenció para retornar al PCH. Yo me acuerdo que él iba en la casilla 153, pero aquí se sonríe él porque dice que él no se acuerda todavía de la casilla. Sí. Buenas tardes, licenciado Carlos, y buenas tardes al compañero José Manuel Mateu, exministro de Salud, que en esta cuestión de los enfermos renales, lo he felicitado, lo seguiré felicitando, porque rompió un monopolio de más de 20 años que nos mantenía una empresa secuestrado prácticamente el servicio dialítico. Se han hecho multimillonarios y siguen con las malas prácticas, utilizando los pacientes como escudos humanos, como usted bien lo definió, para bloquear cualquier intento que venga otra empresa y preste mejor servicio. Así es que esa es la realidad de nuestro país. ¿Y por qué? Porque son 1.500 millones de lempiras que serán presupuestados ya para el próximo año, que cualquiera es tentador seguir manejando esta gran cantidad de dinero. Pero afortunadamente pues ya la Secretaría ha optado por este novedoso mecanismo, y yo espero que compitan las empresas y que puedan salir nuevas alternativas para los pacientes. Sí, doctor, ¿y hay algún llamado a través del Congreso también se pudiese manejar algo con la Fiscalía? Porque el hecho de no brindarles o suspenderles este servicio para que apoyen una manifestación, una toma de carreteras, y que de repente bajo las amenazas que supuestamente se hacen, esto realmente constituye un delito para la propia vida, doctor. Es correcto, y le anuncio que la Comisión de Salud del Congreso Nacional está terminando de redactar el informe que le va a elevar al ingeniero Redondo y al Pleno de Diputados para que el Estado recupere las diálisis y sean proporcionadas por el mismo Estado de Honduras sin subrogar. Ellos están haciendo todos los estudios. Yo casualmente tuve una entrevista ayer con uno de los miembros de la comisión y los asesores, y di nuestro punto de vista, y la comisión está prácticamente a punto de entregar este informe al hemiciclo. Así es que yo creo que ahí van a salir muchas luces al respecto. Va a ser un informe, lo veo que va a ser muy profesional, y va a arrojar luces de lo que está pasando con los enfermos renales, que son utilizados en una guerra comercial, porque es una guerra comercial y ellos son los paganos de la fiesta. Sí, pero si me está hablando de subrogar esto por parte del Estado, ¿va a caer a manos del Estado, o realmente es que se van a respetar los procesos de licitación que hubo, que fueron transparentes,
para que le corresponda, porque también hay una libre empresa, pues, es decir, ¿en qué constituye esto exactamente, doctor? Lo que anunció la ministra es que el Estado va a dar el servicio en el futuro, no va a ser subrogado. Ya, pero ¿tiene el Estado, o sea, tiene la capacidad para hacer eso? Gradualmente lo puede hacer, no de un solo, gradualmente. Yo considero que va a ser un proceso basado en mi experiencia, aproximadamente unos 5 años. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Ya convenció al doctor Matthew para que regrese al PCH. Bueno, en eso estamos. Tenemos pendiente una plática de índole personal con él, así que muy probablemente la otra semana se le esté solicitando. Él estaba haciendo algunas aristas ahí y falta la plática personal conmigo. Así que aprovecho esta oportunidad para decirle que la próxima semana le voy a solicitar que nos reunamos personalmente para dialogar algunas cosas. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Oiga, doctor. En la 144 me están haciendo la rectificación aquí. Y para que se acuerde usted y me acuerdo yo. Doctor, ¿qué pasa con esto? ¿Realmente ve correcto la intervención del Estado en esa situación? Es que el Estado ya interviene. Mire, ajá, hay gente, y yo a veces escucho declaraciones que digo, ay, lamentable. Los pacientes no son los que pagan el servicio cada vez que van. Lo paga la Secretaría de Salud, el gobierno de Honduras, en los diferentes gobiernos. Y el gobierno lo está así es. Yo firmaba pagos de 82 millones de lempiras mensuales. Es el pago más grande que hace la Secretaría de Salud. Este es la factura más grande que teníamos que hacer. Ok, comparto con el doctor Umaña, no va a poder el Estado en este momento agarrar los servicios y proveerlos él. Es un riesgo para los pacientes. Yo no digo que no se puede hacer un plan a largo plazo. Mire, una de las situaciones está, ¿cuánto espacio se ocupa? Ustedes han estado poniendo esos videos. Se tiene que poner el sillón donde está el paciente. Sí. Se tiene que poner la máquina al lado. ¿Cuánto espacio es lo que requiere eso? Alrededor de, digamos, unos 4 metros cuadrados por cada una de esas unidades. Solo aquí en Tegucigalpa, no sé, son más de 100 máquinas. Son más de 100 máquinas por el número de pacientes multiplicado por 4 metros. Usted está hablando de 400 metros mínimo sin poner las otras áreas, que es donde se colocan los catéteres, el cuarto de emergencia, por lo que puede pasar, en fin, un montón de cosas, área de enfermería, etcétera. Diga usted que ocupa unos 800 metros. ¿De dónde se agarran en el hospital? Ahorita el hospital escuela ya no cabe. Entonces se está construyendo la unidad de neonatología en la azotea. Arriba de eso ya no se va a poder construir más nada. Entonces, y así pasa en todos los hospitales, están saturados. Y colapsaron también los hospitales ya, la cantidad de gente incrementó. En este momento no van a poderlo hacer, no porque no se quiera. Hay varios tipos de servicios, se llama subrogado uno, comodato otro, en fin. En el mundo entero, los ministerios han tenido que estar subrogando el servicio a empresas, pero que el Estado controle lo que se está dando. Y la calidad, ¿va, doctor? Ese no es delito, así es. Tiene el Estado en este momento la capacidad de ingenieros biomédicos y todo para que estén revisando las máquinas y les estén dando mantenimiento preventivo. En este momento no lo tiene. No digo que no lo pueda tener. Hay que formar el personal. Carlos hablaba de que dentro de unos 5 años. Yo diría que sí. Siendo optimista, pues sí, dentro de unos 5 años. Pero ahorita no. Ahorita se tendrá que seguir con lo que... Pero no se han terminado ni siquiera los hospitales tampoco, doctor. Y los nuevos hospitales, le digo, nosotros estábamos poniendo, y no sé si han cambiado los diseños, un área de hospital de día para poder poner algunas de estas unidades. Pero no 400 metros, sino para poner unas 3, 5 para los pacientes agudos. Esa es la realidad, igual que para poner unos sillones para las señores con cáncer. ¿Y por qué tiene que venir desde Ocotepeque alguien con cáncer a estarse aquí durante 30 sesiones de quimio? No, hombre, vino, le dieron la consulta al especialista, regresa a su comunidad y mandamos, ahora se mandan por mensajería, mandamos el medicamento refrigerado y allá se lo están poniendo. Si hay un médico internista que puede ver el efecto secundario, está cerca de su familia, se va a sentir mejor emocionalmente, anímicamente, esa es la idea. Pero entonces en el caso de hemodiálisis, en este momento lo veo difícil.
conociendo la Secretaría de Salud, que pueda decir que lo va a dar el Estado. Yo escuché que sí se decía que van a venir gente del extranjero a hacerlo. ¿Quién? ¿Los chinos? ¿O quién? Porque como todo se está poniendo por ese lado, fíjese que han habido máquinas, hay de muchos países. Hay chinas, hay japonesas, hay alemanas, hay suizas, hay gringas. Bueno, usted tiene que tener el stock de repuesto de esas máquinas y además los consumibles. Estamos hablando de los catéteres, todo lo que se le tiene que usar al paciente, que tiene que ser de la misma marca. ¿Y eso usted lo incluyó en esa licitación, doctor? Cuando se licita. Cuando gana la otra empresa, que no es Diálisis de Honduras, sino que gana la otra empresa, o sea, se cumple con todos los requisitos legales. El servicio completo, ¿sí? Membranas de filtración, las plantas de agua que son con ósmosis, doble ósmosis inversa. O sea, no es así nomás. La gente cree que es poner una máquina y acostar al paciente al lado. No, hay unas cosas atrás de eso. Hay que garantizar, porque lo que está haciendo la máquina es la función del riñón. La sangre pasa por ahí, ya que el riñón se le dañó, entonces pasa por la máquina limpia esa sangre, le quita todo lo que ya es malo, sí, y le vuelve a meter la sangre al paciente. Por eso, estos pacientes tienen que estar yendo un día sí, un día no. ¿Qué abrimos además? ¿Por qué los pacientes tienen que estar viajando a Tegucigalpa y a San Pedro Sula? Bueno, en el lado de Occidente, por poner un ejemplo, los pacientes iban hasta la entrada a Copán, viniendo desde Ocotepeque, desde el Empira, viajaban 4 horas por una mala carretera, porque ahí por Cucuyagua está horrible. Sí. Es 4 horas para llegar, 4 horas en la máquina, 4 horas para regresar, y un día de descanso, al día siguiente vuelve. Entonces, no es calidad de vida. Los pacientes lo pidieron y logramos abrir una unidad en San Marcos de Ocotepeque para ahorrarles ese viaje, y así está todo el país. O sea, está mapeado prácticamente. Hay que acercarlo cada vez más, y la gente se sigue quejando. Digamos, los del Empira no quieren ir hasta Ciguatepeque, y es humano. O sea, habrá que poner una pequeña unidad en la Empira con el número de pacientes, y así va. ¿Tiene la capacidad la Secretaría o los recursos? En este preciso momento creo que no. Pero sí lo tienen las empresas que ganaron. Pues ellos contratan, es un negocio. Sí. Realmente para las empresas es un negocio, y eso es en el mundo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que llegará un momento que el Estado lo podrá dar, pero no es como que de tajo, ya mañana no se da. ¿Y quién le da la atención a los pacientes? O sea, los pacientes no pueden estar un día sin su tratamiento. Sí. Doctor, es que lo que me interesa es, y lo que usted ha dicho también, que me deja un poco así con un mal sabor, es que utilicen esta gente, que se les chantajee prácticamente. ¿Qué pasó con esas 8 asociaciones? Es decir, ¿las dividieron o fue que las atrajeron o fue el chantaje o qué fue lo que pasó? No, las otras asociaciones existen. Lo que pasa es que la mediática, la que sale dando las declaraciones y que inclusive llegó a alquilar espacios de publicidad en algunos programas, y eso lo puede investigar la Fiscalía, es la de ellos. Esto yo solo le vuelvo a... ¿La de ellos se refiere? A la de Diálisis de Honduras. A la de Diálisis. Así es. Mire, cuando ellos empezaron hasta a denunciarnos y todo en la Fiscalía, en la Corte Suprema, ¿qué es lo que yo hice? Poner al personal de la Secretaría de Salud que investigara más sobre Alpar. Esto es así. ¿Y qué es lo que encontraron? Cuando usted se mete al registro de proveedores del estado de la Florida, ahí encuentra todo. Ahí no se puede borrar lo que ya está. Y esta asociación la crearon, si mal no recuerdo, en el 2012. ¿Y quién es el representante legal? La hermana de la dueña de Diálisis de Honduras. Entonces también está inscrito allá otras empresas, no me acuerdo el nombre, que es de las de ellos, 2 empresas más, y sale el mismo nombre de la hermana de la dueña de Diálisis de Honduras. Entonces son los mismos, aunque digan que no. Ha habido denuncias en eso de acceso a la información pública. Entiendo yo que eso ha pasado a Fiscalía y al CNA, donde personas han dicho que hasta están en planillas, muchas de estas. Yo no lo puedo decir, no lo estoy acusando, pero digo, hay denuncias de gente y está ahí, debería de investigarse. Yo creo que la mayoría de los pacientes ni siquiera saben cuándo son utilizados, simplemente les dicen tienen que ir. Les han dicho que ninguna otra empresa tiene experiencia. Óigame, cuando ellos empezaron hace 23 años no tenían experiencia. Si vamos a pedir, o sea, yo ya no, los que estén de autoridad, va a pedir que la empresa que entre tenga experiencia de 5 años, ¿quién va a entrar si nunca ha habido ninguna otra? O sea,
consérvele el negocio de por vida a esta, pues, por favor, ¿no? Hay cosas que son 2 dedos de frente para saber cómo lo están queriendo dirigir. Lo malo es que está siendo utilizada esta gente, doctor, o sea, y ellos mismos no se dan cuenta en algunos casos. Así es, yo lo que siempre he llamado a la empresa que lo ha manejado por 23 años, aprendan a competir, compren máquinas nuevas, denle mejor calidad de atención a los pacientes, cumplan los requisitos que pone la Secretaría de Salud y ganen. Si eso no hay problema. Si gana dentro de los términos de la legalidad, pues que les adjudiquen y buena atención para los pacientes. Es todo lo que se quiere. Doctor, se nos fue el tiempo, fíjese, y al fin va a aspirar a algo, porque aquí la pregunta es, también ahí está don Umaña, lo anda, pero cerquita. Sí, yo le he dicho, yo he metido algunos anteproyectos de ley al Congreso. Si yo veo que las cosas que vamos metiendo se aprueban para beneficio de la población, vale la pena que yo esté ahí. Si solo estoy yendo a robar oxígeno, como muchos de los que están ahí, entonces no tiene sentido que uno siga en eso, ¿no? Entonces, sí, independiente usted, doctor. Por ahorita, sí. Pero sí, yo vengo del Partido Salvador de Honduras. Y más atrás, si me remonto, yo sí vengo del Partido Liberal. Fui viceministro en un gobierno liberal. Sí. Fui candidato a diputado en el movimiento de Gabriela Núñez. En su momento se llamaba Nueva Mayoría. He votado en las elecciones internas del Partido Liberal. Pero sí, usted es reconocido liberal. Sí, no quiere decir que voy a andar en aquella saltadera. No va con mis principios. Puedo equivocarme, pero bueno, soy humano. En este momento probablemente pueda regresar al Partido Salvador de Honduras ahora, que es un partido abierto, de la base del Partido Salvador, pero no he decidido si voy a continuar otro periodo. Le digo, depende de si siento que somos de beneficio para la población. Y que no solo llega a robar oxígeno, ahí es interesante eso. Doctor, le agradezco mucho, espero que no sea ni la primera ni la última tenerlo aquí tan cerca. Un placer, don Carlos, muchas gracias. Muy amable. El doctor José Manuel Mateu, ex ministro de Salud. Lo han escuchado y lo han visto aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.